comprendemos muy bien la misión de Jesús. O sea, qué vino a hacer Jesús, cómo lo hizo, ¿verdad? Consideramos también que los 4 evangelios que están en el canon bíblico están bien organizados, 89 capítulos, ¿verdad? En estos 4 versículos. Sabemos perfectamente que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, ¿verdad? Que siguen una misma línea, una misma perspectiva. Que Juan escribió un evangelio teológico. Comprendemos también que Juan, ya siendo viejo, escribió el evangelio que lleva su nombre. Así que en esta mañana yo quisiera presentar a ustedes Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, que es un capítulo bastante teológico. De hecho, todo el evangelio de Juan es muy teológico y es extraordinario el capítulo 1. Yo creo que jamás llegaremos a agotar las enseñanzas que nos tiene este evangelio. Así que yo quisiera que usted y yo podamos leer Juan 1:14. Usted tiene su Biblia, vamos a leer Juan 1:14, y si se lo sepa de memoria también, pues no hay problema por eso. Juan 1:14 es un texto maravilloso que nos invita a reflexionar un poquito. Así que vamos a Juan 1:14, que nos dice, la versión que yo tengo, nos dice de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, nosotros, yo esta meditación que construí, la titulé Cuando Dios entra en nuestro mundo. Así es así, cuando Dios entra en nuestro mundo. Y es importante que entendamos, hermanos, que Juan, esta perícopa, la delimito desde Juan 1, versículo 1 hasta el 14, nos habla, ¿verdad?, del verbo, de esa palabra griega logos, puede significarse palabra, el verbo. Y es importante entender, hermanos, que cuál es la finalidad del mensaje, que Jesús no apareció en un mundo vacío, ¿no? O sea, Él no vino históricamente hablando en un vacío, no. Entró en un mundo real, ¿verdad? Roma, había filosofía griega, judaísmo, pobreza, poder imperial, religiosidad, esclavitud. O sea, había una búsqueda fuerte, incansable, por el sentido de la vida. O sea, ¿qué es para el judío el Mesías? ¿Cuándo vendría? Tanta opresión. El imperio de Roma se creía estaba en su mejor momento. Pero ahí es donde Juan el apóstol hace la siguiente declaración, ¿verdad? Del versículo 14. Aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne adentro de nosotros. Así que, de manera introductoria, yo quisiera preguntarle así para que ustedes reflexionen un poquito en su mente, ¿cómo era el mundo cuando Jesús vino? Ya, como lo dije anteriormente, el imperio romano dominaba el Mediterráneo, estaba en su mejor apogeo, era la potencia mundial de aquel entonces. El emperador representaba el poder político supremo. La sociedad estaba profundamente estratificada, había esclavos, ciudadanos libres. Era un mundo intelectual, muy intelectual. Los judíos, el estoicismo, el platonismo y otras corrientes que circulaban. Y por supuesto, Alejandría era uno de los grandes centros intelectuales, ¿verdad?, de aquel entonces. Y por supuesto, un personaje que he venido leyendo muchísimo, el señor Filón de Alejandría, él dice lo siguiente: ese mundo vivió Filón de Alejandría, un judío que intentó expresar la fe de Israel utilizando categorías filosóficas griegas. Uno de los conceptos que empleó fue logos, la razón o palabra divina, hablando del Señor Jesús. Y por supuesto, ¿verdad?, hace una explicación y dice, y aquí sucede algo extraordinario. Juan toma una palabra
que podía ser, abro un paréntesis, Juan el apóstol, el seguidor de Jesús, el discípulo amado, que podía ser comprendida en el mundo judío y grecorromano y anuncia algo radicalmente diferente. El logos no es simplemente una idea, el logos es una persona. Así que estamos en medio de un mundo que busca respuestas. Así que vamos a leer ahora Juan 1.1. Juan 1.1. Y Juan 1.1 nos dice claramente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que aquí claramente está la palabra logos, que para muchos filósofos griegos, logos podía relacionarse con la razón, con el orden, con el principio racional. Pero para Filón, el logos tiene una función mediadora entre Dios y la creación. Así que Juan dice algo profundo: el logos era Dios. Así que no estamos hablando simplemente de una fuerza, de un principio o una razón cósmica. Estamos hablando de alguien, ¿verdad? Estamos hablando de un ser maravilloso para nosotros. Así que nosotros también, hermanos, hoy vivimos en un mundo lleno de logos. La ciencia quiere tener la razón por encima de la Biblia, la filosofía, las redes sociales, la ideología, la psicología, la tecnología, la inteligencia artificial, que ahora eso es el boom. Miren, hermanos, yo meditaba en eso y yo decía, wow, parece que el originador de esta idea de inteligencia artificial parece que es de la India y que su religión es el hinduismo, porque ¿cuántas inteligencias artificiales existen? Y yo meditaba en esto porque yo decía, caramba, los hindúes consideran que hay dioses para todo. O sea, ellos no creen, ellos tienen un millar de dioses. Yo creo que así también él creó la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial para todo, hermano, para todo. Pero también, ¿verdad? Pueden ser los libros, las opiniones. O sea, el ser humano continúa buscando una explicación para la existencia. Así que Juan comienza a decirnos: en el principio existía el verbo, el logos. Pero para esta mañana yo quisiera decir que en el principio existía una explicación. Una explicación, hermano. Nosotros tenemos muchas preguntas. Yo no sé si ustedes hacen una práctica. Yo compré una libretica y comencé a anotar algunas preguntas que solamente quiero hacerle a Dios. Ahora, esto desde un pensamiento racional que siempre quiere saber respuestas. Yo creo que cuando estemos en el cielo, ese librito que yo tengo se va a perder, quizás no voy a recordar tantas de estas preguntas, o sea, pero tengo una práctica de escribir esas preguntas que solamente quiero hacerle a Dios. O sea, siempre buscamos una explicación para las cosas, pero Dios desde el principio ya tenía una explicación para todo, porque en el principio era el verbo. Así que esta respuesta maravillosa de Dios es que desde el principio era Cristo, es Cristo el que venía a darnos a nosotros la vida eterna. A veces no entendemos el cómo, el por qué, pero esa pregunta que el hermano Smith hizo acerca de si tenemos desánimos espirituales, y él dio ese punto de indignidad, hermanos, eso es algo que en algún momento todos hemos debido pasar por ahí. Indignidad. Y yo cada vez que oro le pido al Señor que me ayude a orar con mayor fervor, intensidad, porque, hermanos, uno se pone a pensar en la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. De manera especial aquellos que deseamos, ¿verdad?, ser pastor. Yo me he puesto a meditar tanto en eso. O sea, así a uno le pagan por estudiar la Biblia, por alimentar la grey, por cuidar la grey. Es la mejor empresa del mundo, pero uno debe sentirse indigno tanto. Así que el Señor nos invita a entender que Dios dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, y lo dio por muchas razones, pero lo dio para dar una explicación del por qué era necesario que Él viniera.
Así que cuando nosotros vamos avanzando, ¿verdad? Entendemos que el poder estaba en Roma, pero la palabra estaba en Dios. Entonces, en el siglo I, Roma parecía que tenía el poder absoluto. El emperador podía dictar leyes, enviar ejércitos, condenar personas, gobernar provincias, imponer tributos. Pero qué lindo es que Juan comienza su evangelio sin mencionar a César. O sea, Juan no menciona a César. Juan no dice, en el principio era César. No. En el principio era el Logos. Y sabe que este es fuerte, hermano. O sea, esta es la parte más fuerte de esta cosa. O sea, en el principio era el Logos. Porque el mundo en aquel entonces decía, Roma tiene el poder. Pero Juan dice, no, Cristo tiene el poder y tiene la eternidad. Así que Roma podía gobernar sus territorios, pero Cristo creó el universo. Roma podía crucificar, pero Cristo podía dar vida. Roma tenía soldados, Cristo tenía autoridad sobre la muerte. Pero saben, hermanos míos, lo más extraordinario es que el Logo se hizo carne. Y aquí está el corazón de la meditación. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que aquí hay unas palabras griegas bien interesantes. Una de ellas es carne, que es kar, ¿verdad? Cuando dice simplemente el Logo apareció. No, cuando dice el Logo se hizo carne. O sea, Dios entró verdaderamente en nuestra condición humana. Dios no observó nuestra humanidad desde lejos, como es el pensamiento de muchos hoy en día. En aquel entonces era fuerte el pensamiento de decir, no, Dios, panteísmo. No, Dios creó todo, pero dejó esto, la evolución. No. Dios no miró desde lejos. Entró en ella. Vivió en un mundo dominado por Roma, en una familia, en una cultura, en una lengua, en una nación. El verbo habitó en una sociedad marcada por pobreza y desigualdad. En un mundo donde existía la esclavitud, en un mundo donde las personas sufrían enfermedades terribles, en un mundo donde la muerte era una realidad cotidiana. Se dice que para este tiempo, el siglo I, antes de Cristo, después de Cristo, el siglo II, el rango de vida no superaba los 40 años. O sea, si una persona llegaba a 40 años, era una persona privilegiada. Por eso los ancianos eran tan, no digamos idolatrados, pero sí eran tan respetados al punto de casi rayar la ideología. O sea, si un anciano 60 y aparte es educado, eso era lo mejor de los. Porque en aquel entonces la muerte era algo, o sea, era por enfermedad. Recordarán la historia de Alejandro Magno, que en su mejor esplendor, en su mejor momento, conquistando con rapidez, le dio una enfermedad y murió. Una fiebre que lo mató. Pero nuestro Señor Jesús habitó. El cristianismo no anuncia que Dios nos gritó desde el cielo, anuncia que Dios descendió a nuestro mundo. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa para nosotros hoy esto? Que el Señor haya descendido. Porque quizás alguien puede pensar, Dios está demasiado lejos de mí. Pero Juan dice, no está lejos. Quizás otra persona dice, Dios no entiende lo que estoy viviendo. Pero Cristo se hizo carne. Quizás también podemos pensar, mi mundo está demasiado roto. Pero Cristo entró precisamente en un mundo roto. ¿Saben? Filón de Alejandría buscaba explicar cómo Dios podía relacionarse con el mundo.
Juan anuncia que Dios mismo entró en el mundo, habitó, eskelos, convivir, habitar, tabernaculizar, morar. Y aquí podemos mirar varios detalles. El capítulo 1, hermanos, es un capítulo extraordinario. Estoy haciendo pinceladas de algunas cosas. Es un capítulo teológicamente extraordinario. Tiene mucho, pero mucho. Pero cuando yo menciono que habitó, recordamos el tabernáculo. El tabernáculo. Allá el Señor en Éxodo 25:8 dice, y me harán un tabernáculo y yo moraré, ¿verdad? Yo habitaré. Y también recordamos, porque el texto dice, la gloria como el unigénito, doxa, la Shekinah, allá en el santuario, la presencia de Dios. Jesús vino a habitar, a convivir, a tabernaculizar, a morar en medio de este mundo roto. Y su gloria caminó entre los hombres, y su gloria camina hoy con nosotros, nos acompaña. Así que, mis hermanos queridos, el Señor envía a su Hijo en un mundo donde sencillamente no era fácil. Pero miren esta cita que quiero leer para ustedes. Vivimos en un mundo que busca respuestas. Los filósofos buscan respuestas. La ciencia busca respuestas. La política busca respuestas. Nosotros mismos buscamos respuestas. Pero la respuesta solamente está en la palabra de Dios. La respuesta solamente está en la persona de Cristo, en el Logos, en el que murió, en el que vivió, murió y resucitó. Pero esta parte final me encanta. Y está pronto a venir. Está pronto a venir. El Logos está pronto a venir. Para tabernaculizar, para estar con nosotros, para morar con nosotros. Y lo más lindo es que no viene a morar por un ratico. No. Viene a llevarnos a un mejor lugar para pasar este cierto tiempo registrado en el libro Apocalipsis y los milagros, y después para regresar a esta tierra restaurada, donde dicen que será la capital de todo el universo. ¡Wow! Eso me parece extraordinario. Pero qué lindo, hermanos, es saber que en el principio era el Verbo y el Verbo fue hecho carne. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros hemos leído este capítulo centenares de veces y podemos decir, yo me lo sé de memoria. De hecho, a nosotros, durante todo este proceso, desde el quinto semestre hasta ahora, nos han enseñado siempre un capítulo en griego. Así que tuvimos que aprendernos el capítulo 5, 6, 7 de Mateo en griego, hermano. Este capítulo 1, por supuesto, en griego. Y cuando uno comienza a analizar todo, uno dice, wow, pero la esencia, la sencillez de poder meditar en que Jesús, o sea, Jesús, ¿quién es Jesús para nosotros? El Verbo de Dios, el Logo, la palabra, vino a este mundo, es algo extraordinario. Meditar en eso es algo. De hecho, Elena de White nos recomienda muchísimo meditar mucho en Jesús, especialmente en los últimos instantes de tu vida. Pero yo quisiera en esta mañana ya culminar con dos frases. Una, el Dios que estaba en el principio decidió entrar en nuestra historia para que nosotros pudiéramos entrar en su vida. Qué linda frase. El Dios que estaba en el principio decidió entrar en nuestra historia para que nosotros pudiéramos entrar en su vida. Para que nosotros pudiéramos entrar en su vida. Y voy a decir algo que teológicamente está correcto, ¿verdad? Pero que a veces uno tiene a decir, porque, pero esto no es nada para estar
salvación, es algo de comprender la vida. Cuando el Señor Jesús, en este capítulo 1 entra, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo habitó entre nosotros. Gálatas 4:4 dice que Él vino cumplido el tiempo, nacido de una mujer, bajo la ley. O sea que el Señor Jesús seguía bajo el Antiguo Testamento. Seguía, el Evangelio nos dice a nosotros todo lo que dice el Señor Jesús. Pero la misión del Señor Jesús, el Nuevo Testamento, Él le da inicio cuando el Señor Jesús resucita. Es decir, que cuando el Verbo habitó con nosotros, bajo la ley, bajo todo lo que yo anteriormente les he dicho, seguía el Antiguo Testamento ahí surgiendo. Porque nosotros consideramos que hasta Malaquías llega al Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús, bajo la ley, comienza a hacer su ministerio. Entonces imagínense toda la carga que el Señor Jesús tenía. A veces analizar esto es importante, porque el Señor nos da la solución, una explicación en la persona de Jesucristo. Jesús cargó con muchas cosas, hermanos. Jesús habitó con nosotros, pero su misión fue fuerte. Satanás quería hacerle daño, sus discípulos no lo entendían. Pero cuando el Señor Jesús resucita, ahí se hace una explicación extraordinaria de cuando Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Para Juan, escribió este evangelio ya en sus últimos momentos de vida. Que Jesús haya resucitado le da inicio al Nuevo Testamento, a la gloria que vieron del Padre Jesús. Así que, mis hermanos, el Señor tenía un plan y lo cumplió. Y el Señor sigue teniendo un plan para nosotros. Que podamos permitir que cada mañana pueda entrar el Logos en nuestro corazón, el Verbo Jesucristo. Porque al pasar los años podemos llegar a olvidarnos de eso. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Hermanos, es una meditación sencilla, pero siempre es un llamado a la reflexión. Somos privilegiados de llevar el Evangelio de Cristo. Yo me quito el sombrero ante muchos de ustedes, años y años trabajando para llevar almas al Señor. Esas coronas estarán llenas de estrellas, pero nunca te olvides que el Verbo siempre desea mañana tras mañana habitar contigo, tabernaculizar, para que la gloria de Él se pueda manifestar en ti. Y esa gloria del Padre, cuando tú vayas a ciertos territorios, vean a Cristo, vean su gloria. Y así las personas, convencidas por el testimonio que tú muestras, lleguen a los pies de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.